de las clases y de, digamos, el seguimiento que le vamos dando poco a poco a todo esto. Primero, le voy a pedir a Luis. Luis Fernando, ábreme tu micrófono, dime si estás conmigo. Si no puedes abrir tu micrófono, escríbeme en el chat. Mande, profe. Ah, perfecto. Nada más quiero ver que están ahí. Diego, ábreme tu micro. Mande, maestro. Excelente, Diego. Bueno, déjenme les platico el caso, por ejemplo, de Diego. Diego empezó haciendo 50 y tantos aciertos, muy bajito. Ahorita ya está haciendo casi los 100 aciertos. 100, 110, más o menos es lo que está haciendo Diego. Y no me va a dejar mentir Diego, que ha sido un proceso en el que ha ido avanzando justamente porque ha ido repitiendo los ejercicios. Y voy a ir poco a poquito avanzando en esto que les voy a comentar. Liz, no seas malita, ¿me abres tu micrófono, por favor? Mande, maestro. Excelente, ya andas por ahí. Liz, déjenme les digo que es hermana de un exalumno que tuvimos también en el curso Comipems y obviamente también en la escuela. Liz, ¿sientes que has ido avanzando en las simulaciones? Sí. Excelente, gracias Liz. Moy, ¿andas por ahí? Moisés, ¿andas por ahí? Sí, mande. Ándale, nada más es asegurarme que me están escuchando y que están por ahí. Dafne, ¿cómo vamos? Nada más ábreme tu micro para decirme que estás ahí. Aquí estoy. Excelente. Edgar, ¿cómo andas? Bien, profe. Gracias. Excelente, Edgar. José Manuel, ¿cómo andas? Ábreme tu micro, José. Sebastián, ¿cómo andas? Ábreme su micro. Excelente, Sebastián. Ya te veo por acá. Arlet, ábreme tu micro. Quiero escucharte, quiero ver que estés aquí. No, no te preocupes, Sebastián. Así está bien. José Manuel, si me sigues escuchando, háblame, por favor. Perfecto. Ya me escuchas. Excelente, Arlet. Ya estás ahí. Sofi Contreras, ¿estás ahí conmigo? Sí, profe. Excelente. Muchas gracias, Daniela. Ábreme tu micro. Dani, ábreme tu micro para saber que estás ahí. Sí, maestro, aquí estoy. Excelente. Azael, ábreme tu micrófono y dime si estás por ahí conmigo. Sí, profe, ya. Excelente. Aquí estoy, pero es que Raúl me anda, bueno, mi hermana anda de molestón. Ah, con razón. Ahí, fíjate, súper bien. Qué bueno que estás ahí. Luz, ábreme tu micro. Aquí ando. Excelente. Luz, me voy a detener tantito aquí y quiero que los demás pongan atención. El año pasado yo tenía una alumna que era muy tímida que se parece mucho a Luz. Y el asunto es esto, generalmente cuando nosotros empezamos a hacer una simulación con MIPEMS, en realidad no creemos que podamos hacer las cosas, no creemos que podemos cumplir o contestar las preguntas que nos están colocando en el examen. Déjenme les digo una cosa, esta alumna que era muy tímida y que parecía como Luz, que no iba a alcanzar el puntaje, alcanzó a entrar a una vocacional, fíjense, o sea, hizo más de 90 puntos. Entonces, quiero decirte, Luz, que si realmente dejas a un lado el asunto de no creo que pueda, no creo que pueda avanzar, entonces seguramente que vas a lograr acomodarte. Jorge, dime que andas por ahí. Ábreme tu micro. Aquí estoy. Excelente, Jorge. René, escríbeme o háblame en el micro para saber que estás ahí. Y en lo que me contesta René, Brian, también ábreme tu micro. O escríbeme. Sí, maestro, aquí estoy. Excelente. Marco, ¿andas por ahí? No te preocupes, René, nada más Sí, profe. quería saber que estás aquí. Gracias, Marco. Excelente. Sofi, Flores, ya me habías, no, ¿verdad? Sofi Flores. Excelente, ahí estás. Y Daniel, ábreme tu micro para saber que estás ahí conmigo. O escríbeme si es que tu micrófono no funciona. ¿Yo? Excelente, sí.
Bueno, pues vamos rápidamente a revisar esta parte de las simulaciones. La primera parte tiene que ver con historia universal y tiene que ver con este primer proceso. Dice la pregunta 13 en la que 7 alumnos contestaron bien, 9 mal, 3 mal y 2 mal, 9, 10, 13 y 1, 14. 14 personas tuvieron mal esta pregunta. Dice, la promoción de los derechos naturales, entendidos como derechos humanos, representa una aportación de, ojo, estos derechos humanos nacen con la Revolución Francesa y son el resultado del pensamiento de la Ilustración. ¿Por qué son el resultado del pensamiento de la Ilustración? Son el resultado del pensamiento de la Ilustración porque antes de la Ilustración estaba la cuestión de la monarquía y se pensaba que los monarcas tenían el derecho divino, es decir, que Dios había puesto a los monarcas en el puesto en el que estaban para dirigir a la población. A alguien se le ocurrió, oye, pero es que estos monarcas en realidad no tienen sangre azul. En realidad son personas comunes y corrientes. Luego entonces cualquier persona puede gobernar. Se ilustró la gente, se le prendió el foco. Entonces eso quiere decir que estas ideas de la Ilustración que pensaban que podíamos tener derecho a gobernar un país, derecho a ser nombrados ciudadanos, porque cuando estaba la monarquía, parecía que todos éramos nombrados como si fuéramos animales, éramos súbditos, los súbditos del rey, y nosotros a partir de los derechos humanos somos ciudadanos, es decir, tenemos los mismos derechos unos con otros. Todas esas ideas de la Ilustración se englobaron en la enciclopedia. Y esa enciclopedia fue un compendio de libros en donde se iban colocando las ideas que ilustraban a la gente. Por ejemplo, decían, oye, ¿por qué llueve? Ah, pues porque fíjate que San Pedro está triste y hace que llueva. Esa es una idea errónea que venía de la mano de lo que los monarcas querían que la gente entendiera. Fíjate que la Tierra es cuadrada, si te paras al final te caes. Es decir, esas ideas estaban en la época de la monarquía. Cuando llega la Ilustración, obviamente estas ideas se acaban y dan paso a que los seres humanos comencemos a pensar en una manera diferente, una manera en la que nosotros sí podemos acceder a la ciencia, a la tecnología, al gobierno, a la riqueza, porque antes los únicos que tenían la capacidad de poder generar riqueza eran los reyes, después los burgueses que estaban afuera de los feudos, que se convirtieron en los gobernantes, los grandes empresarios y gobernantes actuales de las grandes ciudades, ¿sale? Entonces, por eso esta es la respuesta correcta. Aquí, muchachos, estos derechos naturales o estos derechos humanos no pueden haber emergido del Renacimiento, porque el Renacimiento es el renacimiento de la cultura y el arte. Y este renacimiento es anterior a la Ilustración. Entonces, nosotros aquí, si hablamos de derechos humanos y es algo social, no tiene nada que ver con el arte. Por lo tanto, esta respuesta no puede ser correcta. Si nosotros hablamos de los postulados del socialismo utópico, hablamos socialismo, se les tiene que venir a la mente Rusia, se les tiene que venir a la mente el comunismo. Si tú te pones a pensar, estos derechos humanos son anteriores al comunismo o al socialismo que se está promoviendo en estos países que empieza con los que empieza Rusia, el sistema del modelo económico comunista. Y finalmente, dice aquí, la promoción de los derechos naturales, entendidos como derechos humanos, no puede ser una aportación de la cultura virreinal en la Nueva España por una simple y sencilla razón. Un derecho humano tiene que ver con respetar la dignidad, respetar los derechos que tiene cada uno de los seres humanos. Y aquí, en la cultura virreinal, tenían a los indígenas como esclavos, casi.
Tenían a los africanos como esclavos. Entonces, a ver, ¿cuáles derechos humanos había en el virreinato de la Nueva España? Por eso esta es la respuesta correcta. La Ilustración, recuerda que fue un movimiento que te van a preguntar de manera muy recurrente en el examen. ¿Qué fue la Ilustración? Tienes que entender, la Ilustración fue un periodo de tiempo en el que las ideas que eran ajenas a la ciencia empezaron a caer, justamente porque empezaron a hacerse estudios, empezó a seguir un método científico, ¿ok? Como esto que yo les decía, ¿por qué llueve? Pues porque San Pedro quiso, ¿no? Porque San Pedro está triste, no. A ver, hay una lógica. El sol calienta el agua y todo esto que se generó de conocimiento se colocó en enciclopedias. Pregunta 2. Identifica cuáles de los siguientes factores originaron el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Vamos a ver cuáles son estos, vamos a ver cuáles son estos factores. Dice aquí, la invención de la imprenta y la máquina de vapor, los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI, el poder absoluto y despótico concentrado en la corona. A ver, la Revolución Francesa se presentó justamente como consecuencia de las ideas de la Ilustración. Esto quiere decir que estaban en contra de que el monarca fuera el único que gobernara, por ejemplo. Entonces, estos lujos exagerados en la corte de Versalles es uno de los factores que originó el estallido de la Revolución Francesa. El cobro oneroso de impuestos del tercer estado también es otro de las causas. Entonces, 4 y 5 van sí o sí. Aquí está 4 y 5, aquí está 4 y 5, aquí está 4 nada más. Solo puede ser respuesta B y D. El 2 es los descubrimientos geográficos del siglo XV y XVI. Esto no tiene nada que ver con la Revolución Francesa. A ver, 3. El poder absoluto y despótico concentrado en la corona, sí. Y 4, el cobro oneroso de impuestos del tercer estado vulgo, los lujos exagerados de la corte de Versalles y la división social francesa basado en privilegios estamentales. La respuesta correcta es el inciso D. ¿Sale? De la número 14, la respuesta correcta es el inciso D. Y entonces, aquí la mayor parte estuvo bien, pero todavía hubo quienes eligieron otras respuestas diferentes. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Dafne? Bien, profe. Ok, Moy, por favor ayúdame a leer la 15. Sí, dice, según el materialismo histórico marxismo, el sistema económico social basado en la propiedad colectiva y en la administración de los bienes por parte del Estado, con el propósito de garantizar la igualdad y el bienestar de toda la población por encima de las clases sociales, se define como, y pues Okay. es socialista. Es el modo de producción socialista. Y hay uno contrario, Moy, que es el capitalismo. Fíjense bien, aquí van las diferencias principales. Si este es socialismo, está basado en la propiedad colectiva. El capitalismo está basado en la propiedad privada. Si aquí la administración de los bienes lo hace el Estado, en el capitalismo la administración de los bienes los hacen las personas que son los dueños de los medios de producción. Ejemplo, los dueños de las empresas, ¿no? Tienen ganancias, entonces ellos son los que van a administrar a esos bienes, con el propósito de garantizar la igualdad y el bienestar de toda la población. En el caso del capitalismo, ¿qué creen? Que no hay igualdad. Hay unos que son muy ricos y otros que son muy pobres. ¿Me explico? Aquí en el capitalismo sí hay muchas diferencias de clases sociales. Entonces, los dos sistemas que les van a preguntar recurrentemente en el examen son ¿qué es el capitalismo y qué es el socialismo? Aquí. Dice, ordena cronológicamente los siguientes sucesos relativos a la Primera Guerra Mundial. Aquí nada más 4 o 5 personas estuvieron perdidos en cuanto a esta pregunta, que es la 16. Déjenme ver, aquí está. Y recuerden que lo primerito que pasa es aquí.
la conformación, por ejemplo, de los, eso lo primerito debería de ser la conformación de los bloques de la Triple Alianza y la Triple Entente. Eso es lo primerito que se tendría que poner. Si no lo vemos aquí, entonces lo primerito debe de ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Luego, y aquí ya tenemos un parámetro 3-2, Italia rompe con la Triple Alianza y después se adhiere a la Entente. Me suena lógico. 1, Alemania envía el telegrama Zimmermann a México. Este telegrama Zimmermann era para que México entrara del lado de Alemania a la guerra. Evidentemente, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Está el presidente en turno, es Venustiano Carranza, y dice, oye, no, pues aquí tenemos una revolución, no le vamos a entrar a la guerra. Luego, después del 1, 5, incorporación de Estados Unidos con la Entente, me suena lógico. 6, la firma del Tratado de Brest-Litovsk entre Alemania y Rusia. Esto es para que los alemanes no ataquen a Rusia. Todavía estaba la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que Rusia salió por su revolución en 1917. Y el 4 es triunfo de los países aliados y la firma del Tratado de Versalles. La respuesta correcta es el inciso C. La número 1, el A y el B y el D no pueden ser, porque, por ejemplo, la firma del Tratado de Brest-Litovsk es casi al final. En el B, Italia rompe con la Triple Alianza. Antes de romper con la Triple Alianza tuvieron que haber colocado el asesinato del archiduque, y este telegrama, si no hubieran asesinado al archiduque, no hubiera llegado a México. Entonces la respuesta correcta por eso es el inciso C. ¿Queda claro? Sí, ¿Alguna profe. duda? Sí. Excelente, voy a continuar. Luego, dice aquí. Ya tengo esta. Ya tengo esta. Ya tengo esta. Voy aquí. Completa los espacios en blanco. Si hablamos de la crisis del 29, ¿de qué hablamos? Ya déjense de los incisos. Si hablo de 1929, ¿de qué estoy hablando, Dafne? ¿De cuál? Si hablo del año 1929, ¿cuál es el suceso más importante? La revolución de las 13 colonias. No, en 1929, ¿qué sucede? La Gran Depresión. Exactamente, Liz. Es la Gran Depresión. ¿Qué sucede en 1929? Fíjate bien, Dafne. Pon bien las fechas. Del 14 al 19 se da la Primera Guerra Mundial. Después viene un periodo entre guerras. Y aquí está el periodo de el año de 1929. ¿Qué sucede? En Estados Unidos se da una gran crisis en la bolsa de Nueva York. No olviden esta fecha, 1929 representa el crack de la bolsa de valores de Nueva York. Y después, ya que fue la crisis del 29, viene la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Aquí, si hablan de 1929, invariablemente van a estar hablando de la caída de la bolsa de valores de Nueva York, o lo que le llamaron la Gran Depresión o el crack del 29. Como revienta la bolsa de valores, la economía cae en una crisis, la economía mundial, no solo la norteamericana, porque la norteamericana se llevó a todas las economías del mundo. Bueno, la crisis fue tan grande que en los hogares estadounidenses no había, bueno, los muebles los empezaron a tener que vender, tuvieron que no tener calefacción. Fue una crisis muy tremenda en Estados Unidos. Por eso, la respuesta correcta es, comenzó el derrumbe de la Bolsa de Valores de Nueva York y tuvo como causa principal la sobreproducción. ¿Por qué la sobreproducción? Si cayeron en crisis económica, pues no se tenían para comprar. Y en ese momento, la industria en todo el mundo estaba produciendo a gran escala, porque antes de ese periodo había una bonanza económica. ¿Quedó claro? ¿Sale, Sofi?
¿Sí o sí? Azael, ¿cómo vamos? Bien, profesor. Ok, excelente. Ahora, relaciona cada Está invento chido. con la referencia que lo describa. Vamos con los inventos. Aquí está. Este está muy fácil. Máquina de vapor. La máquina de vapor es un sistema de transporte surgido durante la Revolución Industrial. La telefonía es un sistema accionado mediante, no. La telefonía es, déjenme ver, un sistema de telecomunicación con base en un circuito cerrado. La lavadora es un sistema accionado mediante aplicaciones de la electromecánica. Vean. La bomba de hidrógeno tiene que ver con la fisión del núcleo atómico para liberar energía nuclear y el ferrocarril, déjenme ver dónde está, pues también es un sistema de transporte surgido durante la Revolución Industrial, ¿no? Ah, pero miren, el invento que dio origen a la producción fabril es la máquina de vapor. Ok, díganme, de aquí, ustedes me eligieron prácticamente todos, déjenme ver cómo estuvo la respuesta. Casi todos tuvieron bien. La respuesta 15, menos 3, 5, 6 personas. Ok, y con eso terminamos la revisión de esta primera parte de historia. Voy a la segunda. Edgar, ¿dudas? Ya se fue a desayunar. Ahí es en donde me hacen dudar si realmente están poniendo atención o no. En donde yo digo, a ver, fulanito. Marco, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ok, excelente. Ayúdame con esa pregunta, por favor. La formación de varios virreinatos en América y el fortalecimiento del imperialismo español, la explotación de la población nativa, el tráfico de esclavos africanos, la encomienda y la sociedad de castas fueron aspectos que se derivaron. Y la respuesta correcta, Marco, es La A, ¿no? así es, a raíz de la colonización del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque sin esta colonización no se hubieran formado los virreinatos, no se hubiera fortalecido el Imperio Español porque no hubieran tenido nada conquistado, no se hubiera dado la explotación de la población nativa si no se hubiera colonizado el Nuevo Mundo. ¿Me explico? Y no hubieran acabado con la población de Cuba y hubieran tenido que traer esclavos africanos a Cuba para tener mano de obra barata. Por eso en Cuba hay muchos descendientes de afroamericanos. La encomienda, es decir, encomendar a una serie de indígenas a un español, no hubiera sido posible si no se hubiera dado esa colonización del Nuevo Mundo. Aquí dice, uno contestó, tras instituirse la Inquisición en América. O sea, para instituirse la Inquisición en América tuvo que haberse colonizado primero. Y dice aquí, por causa de las reformas borbónicas de Carlos III, tampoco puede ser eso posible porque, y 9 personas lo contestaron esto, porque las reformas borbónicas se dieron después de la colonización del Nuevo Mundo. Y si no se hubiera colonizado, no hubiera sucedido todo esto, ni las reformas borbónicas. ¿Sale? 20. Ayúdame, por favor, Brian. Ábreme tu micrófono y léeme la pregunta 20. Sí, maestro. ¿Cuáles de las siguientes disposiciones formaron parte de las reformas borbónicas establecidas por el emperador Carlos III a mediados del siglo... eso no lo estoy... 18. 18. Ok. La respuesta correcta, casi todos tuvieron la 15, el fomento a la minería, el cobro de impuestos al clero y la expulsión de los jesuitas. Acuérdense de que yo les he dicho, las reformas borbónicas fueron en su mayoría en el ámbito económico. En el ámbito económico. Aquí,
Por ejemplo, la encomienda a la abolición de la esclavitud y el santo oficio no hablan de nada económico. Y la única situación política de relevancia es la expulsión de los jesuitas en las reformas borbónicas. Aquí, por ejemplo, el pago del salario mínimo y el sistema de raya, el pago del salario mínimo sería algo que beneficia a los indígenas y eso no sucedió. Y aquí habla de la Constitución de Cádiz y esto es algo político. Entonces, por eso es que podemos definir cuál es la respuesta correcta. El fomento a la minería, el cobro de impuestos al clero y la expulsión de los jesuitas. Voy con la que sigue. Lee el siguiente fragmento y responde lo que se pide. Ok, vamos a leer el fragmento 21. Ok, ahí está. No seas malita, vamos con Sofi. Sofi Contreras, ¿me puedes ayudar a leer el parrafito? Sí. A principios del siglo XIX, España se vio invadida por tropas francesas que obligaron a Carlos IV y al príncipe Fernando a ceder el trono a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Tanto en la península ibérica como en la Nueva España se desató la agitación social y política, y en ambos lugares surgió la necesidad de establecer gobiernos alternos y de asumir la soberanía en nombre de Fernando VII. Ok, fíjense bien, dice aquí. Y en ambos lugares surgió la necesidad de establecer gobiernos alternos y de asumir la soberanía en nombre de Fernando VII. En ambos lugares, o sea, a España, dice, que lo invaden las tropas francesas y que obligan a Carlos IV y a Felipe y al príncipe Fernando a ceder el trono a José Bonaparte. José Bonaparte es hermano de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es quien invade España y le quiere dejar España a su hermanito. Entonces dice aquí, el párrafo leído describe las circunstancias relacionadas con, dice aquí, otra vez, y en ambos lugares surgió la necesidad de establecer gobiernos alternos. ¿Qué es eso? Una crisis política de España y de Nueva España a causa de la invasión napoleónica, ¿sí o no? El inciso B no puede ser porque habla de la guerra de los pasteles y eso no tiene nada que ver con el texto que estamos leyendo. Las ambiciones territoriales de Napoleón Bonaparte en la Nueva España sí es una ambición, era una ambición conquistar territorios, pero aquí no habla de eso. Las revueltas populares novohispanas que las reformas borbónicas provocaron. A ver, si fue en la Nueva España, ¿por qué tendrían que haber invadido España Napoleón Bonaparte? Entonces, por eso es que la respuesta correcta es esa crisis política que se dio en ambos espacios, ¿sale? Ok, ahora voy con la 22. Por favor, Dafne, ayúdame con esta. Dafne, ¿ya te me fuiste? Ah, ok. Traba mi celular luego. No te preocupes. ¿Cuál fue el motivo por el cual Francisco I. Madero declaró nulas las elecciones de 1910, dando inicio a la lucha armada mediante el Plan de San Luis, la Revolución Mexicana? Ok, la Revolución Mexicana, pero ¿cuál es la respuesta de acuerdo a lo que tienes ahí? Ah, ya. Dice, el fraude electoral preparado por la dictadura porfirista y relación del no sé qué. Y la reelección del dictador. O sea, como se reeligió el dictador, como se reeligió Porfirio Díaz, por eso Francisco I. Madero redactó el Plan de San Luis con el que llama a levantarse en armas. Fíjense bien aquí lo que dice, la promesa incumplida del presidente Porfirio Díaz con relación al reparto agrario. Aquí todavía no había reparto de tierras, esto es hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Por eso esta respuesta no puede ser correcta. Estas 4 personitas que pusieron esta respuesta. Aquí dice, la sangrienta represión realizada por la dictadura durante la huelga de Río Blanco. Sí hubo una represión, muchachos, pero dice, ¿cuál fue el motivo por el cual Francisco I. Madero declaró nulas las elecciones de 1910? Y estas 2 situaciones que se dieron en Canané y Río Blanco, en donde hubo matanza de obreros por parte de Porfirio Díaz, no fue la razón por la cual Francisco I. Madero dictó que se levantaran en armas. El chiste era quitar
a Porfirio Díaz del poder. Por eso es que enarbola este plan. Y a las 4 personitas que respondieron, el levantamiento armado del general porfirista mediante el pacto de la Ciudadela. O sea, Francisco I. Madero redacta el plan de San Luis para que los generales porfiristas se levanten en armas en la Ciudadela. O sea, no tiene como relación esta parte. Por eso es que esta es la respuesta correcta. Ok, ahora, relaciona cada uno de los siguientes autores y sus obras artísticas. Esta la hemos visto en un examen, en otro examen y en otro examen. Ya sabemos. A ver, voy a preguntarle, por ejemplo, a Dani. Dani, ¿ya sabes cómo relacionar estos autores? Pues cuando hice el examen y vi la respuesta correcta, yo me guié primero por Diego Rivera, por los murales. Ok. ¿Cuál es el mural de Diego Rivera? El C, creo. El hombre en el cruce de caminos. 4 con C. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? El inciso C. El inciso C. Vamos a ver entonces. Acuérdense a Gloria de Salvador Díaz Mirón. 2 con E. Si es aquí está correcto, miren. 2 con E. Si hablamos de Mariano Azuela, estamos hablando de los de abajo. Es una novela de la Revolución Mexicana. Si hablamos de David Alfaro Siqueiros, estamos hablando de La Nueva Democracia. 5 con B. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, creo que ya la mayoría ya lo tiene. Sí, la mayoría ya tiene esta parte de la respuesta. Ahora dice, el 1 de enero de 1994, justo antes al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué sucede el 1 de enero de 1994 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, muchachos? Lo acabamos de ver en clase los que están conmigo en tercero B. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan? Lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ok, muy bien. Entonces, en cuanto se firma el Tratado de Libre Comercio, está ahí el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional por la tierra y la autonomía indígena. La mayoría la tuvo bien, pero 5 personas dice que fue asesinado durante su campaña el candidato Luis Donaldo Colosio. Sí sucedió en 1994, pero no sucedió el 1 de enero de 1994. Gustavo Díaz Ordaz se quedó muy atrás en esta época. Si ustedes lo ven, Gustavo Díaz Ordaz gobierna y tuvo el problema del 68, 1968 a 1994, este hecho queda muy lejos. Y luego, el poeta y periodista Javier Sicilia inició un movimiento por la paz con justicia y dignidad. Esto es ya para el gobierno de Vicente Fox en el año 2000. ¿Qué le sucedió a Javier Sicilia? Le secuestraron a su hijo y lo mataron. Lo anduvo buscando mucho tiempo y fue a protestarle al gobierno por eso. ¿Ok? ¿Dudas en estas preguntas? No, profe. Ok, me voy más rapidito. Geografía. En la primera pregunta tiene que ver con las líneas, círculos, líneas imaginarias de la Tierra. Son imaginarias, no son líneas que realmente tenga la Tierra. Los seres humanos han hecho esos circunferencias o esas líneas como referencia. En ese sentido, esta línea que es el D está marcando el Ecuador. Para arriba el polo norte, para abajo el polo sur. Hacia arriba se llama hemisferio, hemisferio norte y hacia abajo se llama hemisferio sur. ¿Ok? Este es el Ártico. Esto que está aquí, la bolita que está aquí se llama Ártico.
El círculo polar ártico, o sea, porque aquí hay mucho hielo. Y este es el círculo polar antártico porque hay mucho hielo. Acá hay menos luz que acá arriba. Acá no hay vida, acá sí, acá se desarrollan los pingüinos. ¿Sale? Hemisferio este y hemisferio oeste. Este que está aquí está marcando el meridiano de Greenwich. Es a partir del que mencionamos las horas. Aquí ya tienen el círculo polar ártico y el antártico, como les dije. Antes de este está el trópico de Cáncer. Y aquí en medio está el trópico de Capricornio, para abajo, hacia el sur. Y estas rayitas que están aquí son los polos magnéticos, que en general siempre están inclinados. ¿Ok? Entonces, si ustedes relacionan eso, el círculo polar ártico sería 1A. Y pues ya tenemos dos posibles respuestas, A y B. El meridiano de Greenwich es el inciso C. La respuesta correcta es el inciso B. Vamos a ver cuántos tuvieron bien esta pregunta. La mayoría 17, pero todavía hay 3 personas que andan perdidas en esa pregunta. El movimiento de rotación tiene como consecuencia la forma geoide de la Tierra, la diferencia horaria, la desviación de los cuerpos al caer, la sucesión del día y la noche. Esta es la clave. Si se da la rotación, se genera el día y la noche. Nada más una persona me colocó el movimiento de traslación, que vimos que esto genera las estaciones del año. ¿Cuáles son los estados que representan la zona sísmica intensa de nuestro país? La mayoría estuvo bien, es Michoacán, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Generalmente de estos estados es de donde llegan los temblores a la capital. Acuérdense que en Yucatán no tiembla. Vean, aquí están. Yucatán no tiembla. Y aquí miren, 1, 2, 3. Yucatán no tiembla, por eso les están poniendo como distractor. Las 3, 4 personas que se fueron por esa opción, acuérdense que en Yucatán no tiembla. El transporte de carga terrestre que se realiza mayoritariamente en todo el país, se realiza por ferrocarril, ya, olvídense, no es en automóvil. ¿Cómo van a transportar carbón? ¿Cómo van a transportar hierro por automóvil? En tráiler sí se da una cantidad importante de movimiento de mercancías, pero es menor. La gran mayoría de carga terrestre se realiza por ferrocarril, muchachos. ¿Sale? Y por autobús, ya me imagino los autobuses cargando en vez de gente, cargando carbón o cargando varillas de acero. Identifica en el siguiente mapa el nombre de los sistemas montañosos señalados con las letras B, C y D. Esta ya vienen todos los exámenes habidos y por haber los sistemas montañosos y tiene que ver con la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, el eje neovolcánico, el asunto de la Sierra del Sur, ¿verdad? Esta es la Sierra del Sur y la Sierra de Baja California. Está muy fácil, te están preguntando B, Sierra Madre Occidental, C, Sierra Madre Oriental y eje neovolcánico. En este sentido es el inciso A. La respuesta, sí te lo tienes que aprender a fuercitas este mapa porque es algo básico de nuestro sistema montañoso en nuestro país. 13 personas tuvieron bien esa pregunta, pero 7 personas estaban perdidísimas en cuanto a cuál era el sistema montañoso. Voy más para acá. Las representaciones cartográficas del espacio geográfico pueden variar de acuerdo con el nivel de detalle e información que incluyan. ¿Cuál de las opciones menciona las características de un croquis? Un croquis es una representación súper sencilla, el otro día lo vimos. Es una representación sencilla de un espacio geográfico pequeño que señala los componentes básicos del geográficos más importantes. Fíjate bien, 2 personas me pusieron, es una representación a escala. Perdónenme, pero no es a escala. No dicen 10 cuadritos valen 3 kilómetros. No es a escala. Por eso no puede ser esa respuesta. Y en esta otra dice, tiene con alto grado de detalle. Un croquis no tiene alto grado de detalle.
Solamente son las líneas, las cuadrículas que se hacen del espacio geográfico. ¿Qué grupos étnicos se localizan al suroeste de Chihuahua y Sonora? Me he cansado de decírselos. Tarahumaras para Chihuahua, en Sonora son los mayos. Tarahumara para Chihuahua, Sonora son los mayos. Aquí no hay más que aprendérselos, sí o sí. Selecciona las siguientes ciudades, aquellas que representen centros industriales del norte del país. Vamos a ver, este también ya lo habíamos visto con detenimiento en algún momento. Del norte, Monterrey, Nuevo León está al norte, Pachuca está en el centro, Coahuila está en el norte, Tabasco está en el sur, Jalisco está en el centro y Baja California está en el norte. O sea, es 1, 3 y 6, que es el inciso A. En los exámenes, en los otros exámenes les ha aparecido la respuesta en diferente lugar. Seguramente que si ustedes están estudiando correctamente, van a tener la respuesta correcta. 13 sí, 4, 5, 6, 7 personas no. Y no está difícil. Son los elementos que el hombre toma de su entorno natural, los utiliza y transforma por medio de actividades económicas como la minería en producción para crear satisfactores. ¿Qué es eso? Los recursos naturales. A ver, ¿de dónde? Dice, lo toma del entorno natural. A ver, agarren dinero de los árboles. La persona que me conteste económicas, no se puede, ¿verdad? A ver, agarren de las tiendas del elemento natural. No se puede. Estas dos personas por eso están ahí todavía en el limbo. ¿Cuál es el puerto del Golfo más vulnerable en época de huracanes? Ya no duden, es Veracruz. Es Veracruz. Estas 4 personas no deben de dudarlo. El puerto más vulnerable en huracanes es Veracruz. Aquí, el proceso en el cual la interdependencia se agudiza, es decir, se depende cada vez más de otras regiones, dice, y aumenta la comunicación y el intercambio cultural. Ustedes lo ven por medio del internet, se los he dicho, lo ven en Walmart, económico, político y social. Esto se llama globalización. Globalización. Una transnacional es una empresa que va a otro país y que puede tener sucursales, por ejemplo, Bimbo, por ejemplo, Pepsi, por ejemplo, Coca-Cola, son empresas transnacionales que rebasan las fronteras, pero eso no es lo que te están diciendo aquí. Te están diciendo proceso en el cual la interdependencia se agudiza y aumenta la comunicación y el intercambio cultural, económico, político y social. Y no es migración, porque si tú migras para otro país, pues en realidad sí te llevas parte de la cultura, pero no se agudiza este intercambio cultural, económico y político y social, ¿sale? Finalmente, habla de por qué la mayoría de los países africanos son considerados subdesarrollados por su elevado analfabetismo, bajos niveles de crecimiento económico y desarrollo y alta deuda externa. Las 5 personas que pusieron el inciso A, dice, por realizar mayoritariamente actividades secundarias. A ver, el sector secundario es el sector de la industria. ¿A poco hay mucha industria en los países africanos? Pues no. Aquí, en el inciso C, otra vez, dice, exportación de productos naturales e industriales. Si no tienen industria, ¿cómo va a ser una de sus principales aportaciones? Y en el D, por exportar materias primas, minerales y productos industriales. Otra vez, si no tienen industria, ¿cómo van a exportar estos productos? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? No, profe, todo bien. Ok, vamos con formación cívica y ética. Creo que de todas las materias, formación cívica y ética es una de las que más dolor de cabeza les puede llegar a dar, porque a veces es de interpretar. Nada más fíjate bien cómo se interpreta. Diego, ¿cómo vamos? Bien, maestro. ¿Y usted cómo va? Bien también. Estoy Qué bueno. tratando de
abarcar lo más posible. Dani, no seas malita, ayúdame con la 69. Carolina ha incitado a sus amigas a no cumplir con las tareas que les ha encomendado su maestro de historia, pues considera que éste, al pertenecer a una etnia indígena y de clase baja, no tiene los conocimientos necesarios para considerarlo un buen profesor. La actitud anterior es un ejemplo de discriminación. Ok. Aquí lo está discriminando primero por pertenecer a una etnia indígena, o sea, es racial. Y luego lo está discriminando por ser de clase baja, o sea, económica. Aquí nada de económico y psicológico, ¿eh? No le está diciendo de cosas al maestro para que sienta que está mal. Y tampoco es laboral porque Carolina no es la jefa del profesor, ni educativa porque ella no es la maestra del profesor. Por eso la mayoría de ustedes está correcto en su respuesta. Arlet, no seas malita, ayúdame con la 70. Abusados, porque así les puedo preguntar a cualquiera. Azael, Arlet no me abre su micrófono, vas tú, Azael. De acuerdo con el derecho nacional, los jóvenes tienen derecho a... Espérame, ¿es nacional o internacional? Internacional. Ok. ¿A qué tienen derecho los jóvenes, Azael? A la de educación. A recibir una educación de calidad. Muy bien. ¿Y estas 5 personas que se fueron a asistir al colegio de su preferencia? Pues no siempre, porque a veces en el sector público, pues vas a la escuela que más cerca esté de tu casa. Y a ser reconocidos como adultos, pues tampoco es algo importante. En realidad, tiene que ver con el derecho a la educación. Gracias, Azael. Voy con, vamos a ver, déjenme ver. Liz, adelante, 71. Javier ha incitado a sus amigos a no cumplir con las tareas que les ha encomendado su maestro de física, porque recibió una mala calificación en su examen final. Javier está inconforme, pero no ha querido preguntar a su profesor cuál es la razón de tal calificación, ni extender su opinión al respecto. Ante esta situación existe una falta de... Ok, dice, no ha querido preguntar. ¿A poco es, dice aquí me contestó uno, racial y económica? O sea, existe una falta de racial y económica, hasta suena extraño. Ni siquiera concuerda. Si no ha querido preguntar, entonces existe una falta de ¿qué? De orientación, si no ha querido preguntar. Una falta de educación, si él no ha querido preguntar. Por eso la mayoría tiene correcta la respuesta. Es una falta de diálogo, porque si él pregunta, entonces comienza el diálogo. ¿Sale? Continúo con la 72. ¿Cuál de los siguientes es una norma o enunciado convencional? Todavía tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas perdidos en lo que es una norma jurídica y una norma convencional. Norma jurídica está escrita en las leyes. Norma convencional son normas que nos establecemos y que no están escritas en las leyes. Por ejemplo, tiende tu cama. Pero, por ejemplo, aquí, asistir al cine. ¿Quién te obliga a ir al cine? ¿Tus papás? Aunque no esté escrito, esta no es una norma, esta es una preferencia. Recibir un salario por el trabajo realizado está en la Ley Federal del Trabajo. El pago de impuestos está en la Ley de Impuestos. O sea, estas respuestas son incorrectas porque una norma convencional es aquella que no está escrita, pero que que debería de llevarse a cabo porque así lo dicta la sociedad. Por ejemplo, ceder un lugar a las personas con discapacidad, aunque no está escrito, es una norma convencional. O por ejemplo, si tu mamá te manda a tender la cama y a recoger tu cuarto, es una norma convencional. ¿Sale? Las normas convencionales no están escritas. Como la que dice en la escuela, no corro, no grito, no empujo, es una norma convencional. No lo determinan las leyes, no por eso te vas a ir a la cárcel. 73. Fíjate bien aquí.
En una sociedad regida bajo principios democráticos, la toma de decisiones por parte del gobierno y los ciudadanos debe estar fundamentada en el principio de, lo corregí muchachos, el principio es de mayoría, porque aquí estamos hablando, en una sociedad regida bajo principios democráticos, o sea, la toma de decisiones siempre, siempre, siempre va a estar bajo el principio de mayoría. No de igualdad, les voy a decir por qué no de igualdad, y esta estaba como la respuesta correcta. No es de igualdad porque, o sea, es igualdad política entre partidos, el PRI, PAN, PRD, sí, es igualdad para tomar decisiones, pero si es un principio democrático, en realidad no deciden los partidos, decide la ciudadanía. ¿Y cómo la mayoría de la ciudadanía? Por medio del voto y de la representación. Ellos son los que nos representan y son los que tienen que llevar esos deseos a las leyes que están realizando, ¿sale? Dice, en una democracia, ¿quién o quiénes deben de gobernar? La mayoría puso los ciudadanos por medio del voto libre y secreto. Excelente, esta es la respuesta correcta. Los grupos minoritarios no. Sí gobierna el jefe del ejecutivo, pero después de que los votamos y la milicia no tendría por qué gobernar. Ok, y la última no es correcta. 3 personas por ahí están todavía perdiditas. Los aspectos básicos de una negociación adecuada son, esta pregunta ya la vimos con detenimiento, es la 75. Déjenme ver. Aquí está. Es voluntad de establecer compromisos y cumplirlos. Escucha recíproca entre partes, sí. Yo no puedo proteger mis intereses propios porque si no ya no estaría en una negociación. Tampoco podría tomar una posición inapelable o inamovible con respecto a una idea porque no estaría negociando. Y sí tendría que tener tolerancia con respecto a las ideas e intereses ajenos. Es 1, 2 y 5. Es decir, el inciso B. Déjenme avanzo para acá. ¿Qué es el inciso B? Todavía tengo 3, 4, 5, 6 personitas que todavía están ahí confundidas. Dice, conciencia que cada persona tiene de sí mismo en cuanto a un sentido de pertenencia dentro de un grupo. Si es un grupo, muchachos, familia, amigos, compañero, familia, dentro de un grupo de pareja, de congregación o nacionalidad, estamos hablando de un grupo social. Si es un grupo, hablamos de algo social. Por eso es que dentro de ese grupo se va a generar la identidad social. Aquí no generamos o no figuramos como individuos, ni de patriotismo, ni de religiosidad. 77. Ayúdame, por favor, Marco, a leer esa pregunta. 77. En una república, los ciudadanos eligen al presidente que haga gobernar a toda la nación, sin interferencia de naciones extranjeras. Esto es un ejemplo de soberanía. Soberanía, acuérdense, sin interferencia de naciones extranjeras, eso es soberanía. Si tenemos derecho a elegir nuestras propias políticas, eso es soberanía. Despotismo es otra cosa, federalismo es otra cosa, imparcialidad es otra cosa. ¿Qué sería el federalismo? La posibilidad de unir a varios estados bajo una misma forma de gobierno. Por eso Baja California es parte de la federación y la federación es toda la República Mexicana. El despotismo, acuérdense del despotismo ilustrado, son esas malas prácticas que se tienen en el gobierno de no tomar en cuenta a los ciudadanos y de tratarlos mal, de maltratarlos. Y esto no es despotismo, ¿ya vieron? Imparcialidad es cuando es una de las características de la justicia, tiene que ser imparcial. Es decir, sin importar quién seas, te tienen que brindar esa justicia. Jorge, andas por ahí, léeme la 78. ¿Qué miembros conforman las mesas directivas de casillas
que garantizan la transparencia en los procesos electorales. Ok. Me he cansado de decírselos. Escrutadores, la clave son escrutadores, son los que cuentan los votos, esa es la clave. En donde hay escrutadores, estamos hablando de las casillas electorales y debe de haber un presidente, un secretario y los que cuentan los votos. Y les he dicho, el presidente es el que organiza a las mesas, el secretario es el que levanta las actas y los escrutadores son los que cuentan los votos. Aquí dice partidos políticos y ciudadanos, nada que ver. Presidente, escrutadores y un partido político. El partido político es el que sale sobrando aquí. Presidente, secretario y tesorero. ¿A poco hay dinero en las elecciones para que haya un tesorero? No, ¿verdad? La mayoría tiene la respuesta correcta. Aún veo personas que están ahí todavía pues medio indecisas. Arlet, no seas malita, Arlet. Ábreme tu micrófono ahora sí. ¿Ahí andas? Arlet sí se fue de plano de la reunión. Diego, no seas malito, ábreme tu micro. ¿Sirve tu micro, Diego? Sí, hace ratito me hablaste. Ya estoy dudando mucho. Dafne, otra vez, por favor, ayúdame con la 79. ¡Qué bárbaros! Acá estoy. Dice, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos empresarios alemanes aumentaron sus riquezas al aprovecharse de la situación discriminatoria que vivía en el pueblo judío por parte del régimen nazi, pues obtuvieron ganancias sustanciosas explotando el trabajo de niños, mujeres y ancianos, entre otros. Estos empresarios obtuvieron su fortuna porque... Pues ignoraron sus obligaciones como patrones, ¿están de acuerdo? Sí. Aquí dice, ofrecieron empleo a personas necesitadas. ¿Cuál ofrecieron empleo? Los explotaron. Actuaron ejerciendo sus derechos patronales. O sea, ¿tenían derecho a explotarlos? No, ¿verdad? Entonces, por eso es la respuesta correcta. Y esta pregunta que ha sido recurrente en los exámenes, si se desea realizar modificaciones al Código Penal, ya vimos que esta es una ley y las leyes se modifican en, no te preocupes, Dieguito, no se modifican en ¿cómo se llama? En el Poder Legislativo. Es Cámara de Diputados y Senadores. Y cada lugar tiene una Cámara de Diputados y Senadores. Por eso es que este Código Penal se va a modificar desde los representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Si aquí dijera que se desean realizar modificaciones al Código Penal vigente del Estado de Tabasco, ¿cuál sería la instancia adecuada para hacerlo? ¿Quién me dice? Moy, dime, ¿quién sería? Pues el propio Estado, ¿no? Ok, tendría que decir, los representantes de la Asamblea Legislativa del Estado de Tabasco. ¿Me explico? ¿Sale? Entonces así quedamos. Dafne, no seas malita. Acuérdame, de la revisión pasada, ¿qué preguntas me hicieron falta abordar? De la guía, creo que sí las mismas todas. Ah, no, de formación sí faltaron. De formación faltaron creo que como 5. Ok, historia lo terminamos y geografía lo terminamos, ¿verdad? Sí, solo quedaba pendiente lo de las últimas preguntas de formación. Ok, a ver. Sí vimos por qué era que Emiliano encontrara un grupo de personas para que él, de lo de los órganos, la donación de órganos, esta sí la vimos, ¿verdad? Sí. Conciencia moral individual también creo que la vimos. Los valores también vimos, ¿cuáles eran? Económicos, estéticos y déjenme ver cuáles son los otros. Aquí está la listita. Estético, económico y ético. También los vimos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, déjenme ver cuáles son los que están abajo entonces.
Los valores con las respectivas acciones que ejemplifican, déjenme ver dónde ando. Solo faltaban como 5, creo. A ver, vámonos entonces a partir de la quinta. 1, 2, 3, 4. Ah, pero vámonos de abajo para arriba, ¿no? Porque son 12. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a ir una antes. De los siguientes ejemplos, identifica en cuál se actúa con responsabilidad en un régimen democrático. Pedro es elegido jefe de grupo por sus compañeros. Por supuesto que es un ejemplo de democracia o de un régimen democrático. Creo que esta sí la vimos, ¿no, Dafne? ¿O no se acuerdan? No me acuerdo bien si en esa nos quedamos o no sé, pero sí, ya faltaban poquitas. Ok, dice, de acuerdo con el derecho internacional, los jóvenes tienen derecho a, dice, ser aceptados independientemente de su forma de vestir y su apariencia. Esta es la respuesta que últimamente se genera mucho esa conciencia en los jóvenes de que pueden ser aceptados exactamente como sean. Los cambios de tipo afectivo explican por qué los jóvenes a veces tienen cambios de humor, sienten rechazo por sus padres y comprensión por sus amigos. Olvídense, no son hormonales, ¿eh? No son cambios hormonales, eso no, vaya, sí suceden en la adolescencia, pero no tiene que ver con los cambios de humor. Es decir, para que haya un cambio de humor, tiene que haber un cambio en la parte afectiva. O sea, cuando te peleas con tu mamá, cuando te peleas con tu papá, cuando te deja el novio, cuando te deja la novia, ese es un cambio de tipo afectivo, ¿sale? ¿En qué caso se ejemplifica la importancia de la relación del ser humano con su entorno para la conformación de su identidad? Dice, Yolanda es una persona tolerante y reflexiva, pues en su familia siempre ha prevalecido el diálogo y la empatía. Por eso es que se ejemplifica la importancia de la relación del ser humano con su entorno. Creo que nos habíamos quedado en todo eso. Voy para abajo en... Entidad de interés público en la que se pueden afiliar cualquier ciudadano que comparta las mismas ideas y puede proponer candidatos. Pues es un partido político. Aquí no debe de haber duda. ¿A poco en la asistencia privada se pueden afiliar los ciudadanos para proponerlo al gobierno? Ni en las asociaciones civiles, ¿eh? Y aquí en el Instituto Nacional Electoral, menos porque él es el árbitro de las contiendas electorales. Facultad que tiene el pueblo para elegir a los gobernantes y crear leyes para la convivencia. Otra vez estamos hablando de soberanía. No hablamos de poder, ni de atribución, ni de autoridad. El Teletón, que anualmente organiza diversas televisoras, es un ejemplo de que los medios de comunicación pueden cumplir una función social que se supone que le corresponde al gobierno, pero como se organiza este Teletón, se junta dinero y se puede cumplir con una función social. ¿Cuál es la función social? El ayudar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Sale? El ciudadano K obtuvo su fortuna mediante la sobreexplotación ilegal de los recursos de su comunidad, por tanto, ignora sus obligaciones. ¿Vieron que viene de diferente manera planteada la misma pregunta que estábamos contestando en la guía anterior? Siempre vienen estas preguntitas, así es que abusados. La negociación se caracteriza por ser un proceso en el que dos o más actores enfrentan un conflicto de intereses, pero están dispuestos a dialogar y ceder a cambio de algo. En esta parte dice, solucionan problemas comunes dialogando sin necesidad de ceder algo, ¿no? Si tienen que ceder, porque si no, no habría una negociación. Y aquí dice en el B, afrontan un acuerdo de intereses y están dispuestos a ceder y hacer concesiones gracias al diálogo. Afrontan un acuerdo de intereses y están dispuestos a ceder y hacer concesiones gracias al diálogo. Estas 4 personas que eligieron esto pudieran haberse confundido por lo siguiente, porque dice que afrontaron un acuerdo de intereses y que están dispuestos a ceder, pero la cuestión aquí es que si los dos hacen concesiones,
Si ambas partes están haciendo una concesión, entonces no estarían llegando a un acuerdo del conflicto en el que están ellos representando, ¿me explico? Ok. Bueno, aquí terminamos toda la parte de la revisión del examen. Pregunta del millón. ¿Tienen dudas? Por el momento no, profe. Segurísimos. No, ninguno. Maestro. Ok, perfecto, muchachos. Váyanme colocando su nombre empezando por apellidos. La siguiente semana vamos a vernos con otra revisión de otra serie de preguntas, ¿vale? Sí, profe. Conforme vayan poniendo su asistencia, se van desconectando. Les agradezco mucho, muchachos. Hasta luego, maestro. Gracias, maestro. Nos Hasta vemos. luego. profe. Nos vemos muy, cuídate mucho. Hasta luego, maestro. Gracias, Brian. Cuídense, Marco. Adiós, profesor. Se cuida. Igualmente, Asael, que estés muy bien. Igual. Adiós.